Bueno, muy buenos días. Estoy muy contento y es un honor de verdad estar en este espacio que es muy necesario, como te decía Valentina, el poder tener este tipo de eventos donde podamos mostrar las investigaciones que se han hecho y que no se queden como en ciertos círculos muy pequeños, sino que pueda ser más difundido a más públicos en el país y pues si se va a estar en el streaming, pues en el mundo también. Mi nombre es Carlos Alberto Gómez, ya me presentó Valentina y pues quiero mostrar este trabajo de investigación que he hecho pues durante mucho tiempo y se llama Suite Morrocoyera para voces masculinas, pero no me voy a concentrar como en el arreglo como tal que hice, sino en los insumos que se necesitaron hacer para poder llegar a hacer el arreglo, que es la Suite Morrocoyera para voces masculinas. ¿Qué es la Suite Morrocoyera para voces masculinas? Es un arreglo compositivo en 3 movimientos de carácter danzable basado en música de Aguachica Cesar. Yo soy de Aguachica Cesar y allá a los que nacemos allá se nos dicen morrocoyeros y por eso se le llama Suite Morrocoyera, Suite de Aguachica, básicamente. Y va a ser interpretada por quinteto de voces masculinas y hay 3 movimientos, tambores, vallenato y banda. Resulta que ahí confluyen, digamos, como muchas vertientes de circulación de personas. Ahí hay gente de la costa, hay gente del interior, hay gente del norte de Santander, hay venezolanos también. Entonces confluyen muchas personas y por eso digamos que no hay una sola música aguachica, sino que había como varios componentes, tambores, vallenato y banda. Los objetivos del trabajo de grado eran, y lo dejo aquí como en opaco, que era el principal, pero no es en el que me voy a concentrar en esta ponencia, es acercar algunos de los géneros de la costa norte colombiana al formato de ensamble vocal masculino. Y entonces dentro de esos géneros está la cumbia, está el bullerengue, está el paseo vallenato, el merengue vallenato, el porro, el mapalé de banda. Y lo que quiero hablar aquí hoy es básicamente del otro objetivo, que fue el que generó los insumos para poder generar el arreglo y que nos permitió también expandir más allá de esta suite y poder investigar cómo se podían hacer los sonidos desde la voz para imitar los instrumentos de las músicas de la costa norte colombiana. Entonces, el otro objetivo importante era generar un glosario basado en el alfabeto fonético internacional de onomatopeyas para la imitación de instrumentos con la voz. Y estos fueron los resultados. Digamos que ¿para qué quería buscar yo esas onomatopeyas? Básicamente porque los grupos vocales que habían en la época en que se hizo esta suite no tenían un acercamiento muy fiel a los instrumentos, eran muy esporádicos y yo quería tratar de traer lo que estaban haciendo otros grupos a nivel mundial como Vocal Sampling de Cuba, House Jacks de Estados Unidos, The Magnets en Reino Unido, Neri Percaso en Italia, que cogían muy bien sus músicas y trataban de imitarlas muy bien con las voces, pero aquí en Colombia todavía faltaba esa nitidez en el sonido para que pudiera ser igualado a los sonidos de los instrumentos. Entonces, ¿qué hacía falta? Hacía falta codificar esos sonidos, pero de alguna manera que no dependiera del lenguaje, sino que dependiera de algo mucho más universal. Y ahí es donde entra el alfabeto fonético internacional, que ahorita voy a explicar qué es. Y pues el resultado de esta investigación, que es más tangible, son estos 3 movimientos de esta suite, que son tambores, vallenato y banda. Y aquí es donde me voy a concentrar, sobre todo, en cómo pasar ese alfabeto fonético internacional a una tabla que codifique los instrumentos propios de la música de la costa norte colombiana y cómo se pueden articular para que suenen mucho más parecidos al instrumento real, ¿sí? Realmente no quería depender de las sílabas del español, por ejemplo, porque me quedaba corto a veces por ejemplo, en tratar de imitar un maracón, por ejemplo. ¿Sí? En español no hay algo parecido al maracón y lo más parecido en el lenguaje sería un chi,
chi, chi, chi, chi, chi, chi, y pues no se acerca al sonido. Entonces, para eso busqué el alfabeto fonético internacional y de ahí extraje los fonemas específicos que pudieran ser más parecidos al sonido del instrumento. Entonces, dentro de la tabla de sonidos, que es, digamos, como el insumo real de donde salió el proyecto de grado y después que se hizo el insumo para desarrollar toda la carrera de en voz, se colocaron 5 columnas en donde está la notación musical, cómo se escribe en la partitura, cómo se escribe fonéticamente hablando a partir del alfabeto fonético internacional. Ahí está escrito notación IPA, pero pues es porque en inglés es International Phonetics Alphabet. La descripción, cómo se articula el fonema, qué instrumento imita y unos ejemplos en algún idioma que se acerquen a la sonoridad. En algunos había que ser muy específico porque no había idioma que lo pudiera replicar. Entonces, el alfabeto fonético internacional pues lleva más de 100 años y trata de codificar los fonemas que normalmente se usan en los idiomas del mundo y es absolutamente específico, tan específico que hay una tabla para los sonidos idiomáticos y una tabla de sonidos para los desórdenes del habla. Entonces, si un fonoaudiólogo necesita entender qué es lo que está sucediendo en la articulación de un sonido de una persona que tiene algún problema en su dicción, pues hay una tabla específica de sonidos para desórdenes del habla. Y el que me voy a concentrar ahorita es el alfabeto fonético internacional que se usa en este caso, por ejemplo, en los diccionarios. Entonces, normalmente uno ve un diccionario y aparece entre corchete cuadrado o en slash el código fonético de cómo se pronuncia. Entonces, por ejemplo, uno ve esta palabra, champú, y uno pues cuando va a la tienda uno pide un champú, pero no es así como se dice champú. Para eso está un código fonético. Entonces, si se ven ahí, están las barras inclinadas y el primer símbolo que aparece es como el símbolo de la integral, ¿sí? Es como una S alargada. Eso es fonéticamente hablando, es una fricativa posalveolar sorda. ¿Qué significa eso? Pues que tengo que poner la lengua detrás, como entre el centro del paladar y las encías. Ahí tengo que colocar la punta de la lengua y hacer salir el aire y que friccione el aire, que ese sea el sonido que salga, ¿no? Y lo otro, pues que ahorita lo voy a explicar, que es que sea sordo y que sea sonoro. Entonces, sordo es que no tiene duración de cuerdas vocales, sonoro que sí la tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir y pongo la lengua ahí en ese punto y saco el aire y hago que friccione y ese es el sonido que sale. Y como me toco aquí en la garganta y no tiene cuerdas vocales, pues es un sonido sordo. Tiene una parejita que es el sonoro y es ese mismo pero con cuerdas vocales. Pero tienen códigos fonéticos diferentes. Entonces está ese primero. Lo que sigue después no es una A como decimos nosotros champú, sino es una A con E, ¿sí? Es una A con color de E. She, 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 shem. ¿Sí? Luego sigue una M, que es la bilabial que siempre conocemos en nuestro español. Shem, shem. Hay una cisura en la producción de la palabra. Y luego viene la P y la U. Shampoo, shampoo, shampoo. ¿Sí? Y ahí es como se pronuncia realmente ese shampoo. Y por eso es muy importante el alfabeto fonético internacional para entender los idiomas. Y esto es muy importante también para los cantantes que quieren cantar repertorio en idioma foráneo, pues tener el alfabeto fonético internacional es una muy buena herramienta para saber exactamente cómo es que se pronuncian las palabras en ese otro idioma. Y aquí les voy a presentar una de las secciones del alfabeto fonético internacional, que es de las consonantes y es de los que me parecen más mágicos en esta tabla. Y a mí empecé a estudiar fonética y me pareció absolutamente maravilloso. Esto fue también gracias a que se hizo una investigación en el Instituto Caro y Cuervo, que es como el instituto que aquí guarda todo lo que tiene que ver con nuestro idioma. Y también se hizo una investigación en Toronto con un profesor Paul Meyer, que da clases a actores a partir de la fonética. Tiene una página en internet absolutamente
brutal para poder entender los fonemas, y cada fonema le tiene un sonido, entonces es maravilloso. Se consultó con él también, y gracias a esos dos aportes pues fue que se hizo la tabla de sonidos. Pero aquí quiero mostrarles esto que es tan hermoso y que me apasiona tanto. Aquí están solo las consonantes, y las consonantes tienen 3 características: dónde se produce el sonido, cómo se produce el sonido, y si es sorda o si es sonora la consonante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se produce el sonido? Lo encontramos en las columnas. Entonces vamos desde lo más externo, que son los labios, hasta lo más interno, que es la epiglotis, o aquí le llaman el glottal. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se produce el sonido? Está en las consonantes, en las columnas. Y bilabial pues significa que está hecho con los labios, labiodental que está hecho con el labio y con los dientes, dental que la lengua está tocando los dientes, alveolar que está tocando las encías, postalveolar detrás de las encías, retroflexa es que la lengua se coloca al revés, ya no es la punta de la lengua sino que se invierte, palatal es que la lengua sí está contra el paladar arriba, velar es el lomo de la lengua la que toca la parte velar, que es nuestro paladar blando, uvular, que ya es donde está la úvula nuestra, faringe es más atrás, y glotal sí ya es más que todo garganta. Esas son las posiciones, donde se ubica el sonido. La otra característica es cómo se produce el sonido, que es diferente. Entonces eso ya está en las filas. Y tenemos explosivas, que también se les llama oclusivas, y estas consonantes tienen la característica de que obstaculizan el paso del aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una explosiva bilabial, es la P, por ejemplo. Entonces, para yo poder sacar la P, yo necesito abrir la oclusión del aire por medio de algo. Por ejemplo, si yo digo la P, estoy bloqueando el aire y la saco con el sonido como tal de la P en este caso, ¿cierto? Entonces toda esa fila son las consonantes que obstruyen el paso del aire y que solo se puede liberar el aire a partir de otro fonema o de usar lo que son los diacríticos, que es usar como el aire que se queda entre la glotis y la boca. El siguiente es nasal, y son las consonantes que sí o sí necesitan nasalidad para sonar. Entonces, por ejemplo, si uno se tapa la nariz y dice mamá, pues no la logra. Pa, 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 pa. ¿Sí? Es por la nariz que sale. Mamá, nené, ñoño, todo eso necesita nariz. Entonces, por eso son nasales. Vibrantes, entonces son vibraciones múltiples que se generan en ciertos sitios. Por ejemplo, la bilabial con vibración es una brrr, brrr, ¿cierto? Y aparece nuestra R en el español, que es básicamente postalveolar, que es una vibrante múltiple, ¿cierto? El toque o aleteo, esa es la vibrante simple, que es nuestra R normal. Cuando uno dice aro, es una vibrante simple, no es arro, sino aro, es una sola vibración. Y aquí está una fila súper importante porque está en todos los lugares de la boca, que es la fricativa. Donde está la F, donde está la del champú, donde está la S, donde está la J. Hay muchas y que no usamos en el español, sino están en otros idiomas. Entonces esta es una de las columnas que obviamente tiene más articulaciones. La aproximada lateral, la aproximada y la aproximada fricativa son otras que aparecen ahí. Nuestra L es la aproximada fricativa. Entonces ya tenemos dos componentes, dónde se produce el sonido y cómo se produce el sonido. Ahora nos falta la otra, si es sorda o sonora. Entonces, si se dan cuenta, algunas de las casillas tienen hermanitas, una parejita. Entonces, la que está a la izquierda son las sordas y las que están en la derecha son las sonoras. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en la alveolar fricativa está la S, nuestra S de saco, de todo lo que tenga que ver con S, ese fonema está la S. Pero está su parejita que es una Z. Ese es el grafema, o mejor dicho, el fonema, más bien. El fonema de la S, pero con sonido. Es decir, si yo hago saco, si pronuncio solo la S, no me genera fricción en las cuerdas vocales, o vibración en las cuerdas vocales, perdón. Pero si yo le pongo el sonido,
se convierte en cuando uno trata de hacer una abeja. Esa ya es la parejita, que es la que tiene cuerdas vocales, sí. Y eso es súper importante porque aquí uno podría, por ejemplo, en nuestra investigación con la banda y con lo que yo hice también con estos arreglos, fue que uno puede generar la ilusión de que uno está haciendo dos instrumentos al tiempo combinando sordas y sonoras. Entonces, por ejemplo, el maracón se hace con la integral esta que les digo, que es la de shampoo, y con la choza del español, pero la choza es una africada, es decir, que necesita un ataque de T antes, ¿sí? La T con la del shampoo. Entonces, esa es nuestra che del español. Choza es una africada, ¿sí? Una africada que va con esa articulación en el mismo ataque. Pero entonces al hacerla con estacato y en acento, se vuelve mucho más cortica. No es choza, sino Entonces, si yo combino eso con la larga, ese mismo fonema pero largo, sin el ataque de la T, sería como... Y resulta que en la cumbia colombiana tenemos un tambor que es el llamador, y ese es el que lleva el pulso del contratiempo, ¿sí? El pulso de la cumbia está en contratiempo realmente, entonces un llamador puede sonar... Pero si yo hago maracón con solito, por ejemplo, y en vez de la del shampoo coloco su hermanita, que es la sonora, yo creo la ilusión de que estoy haciendo el llamador al tiempo. Entonces, voy a hacer un par de compases sin llamador y otro par de compases con llamador. Para que sientan la diferencia, es únicamente cambiando el fonema. Sí, sin y con. Y eso me da la ilusión de, oye, estás haciendo llamador y maracón al tiempo. Pero eso no me lo da la magia, sino me lo da el alfabeto fonético internacional. Cuando combino sonoros y cuando combino sordos. Otra buena aplicación es usar los diacríticos, que los diacríticos son articulaciones como el chasquido de lengua, pero como son sordos, pues yo puedo poner sonido de cuerda vocal. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un bajo con una clave, ¿sí? Entonces, bajo sonaría... Y si yo meto los diacríticos que son sordos, pues suena algo como esto. ¿Sí? Ahí estoy haciendo combinación de fonemas para generar esa ilusión de que estoy haciendo dos instrumentos al tiempo, cuando realmente estoy haciendo combinaciones de fonemas lineales, porque realmente, bueno, los monjes tibetanos pueden hacer muchos sonidos al tiempo y hay unas técnicas que sí permiten hacer varios sonidos al tiempo, pero aquí estamos hablando simplemente de combinaciones de fonemas que sean sordos y sonoros para crear esa ilusión. Entonces, gracias a eso fue que se consolidó una tabla de sonidos. Aquí lo puse un poquito más corto porque a la larga no se me extendía mucho, pero me faltan las otras dos columnas que son cuál es el instrumento que se quiere imitar y la otra que era el ejemplo. Entonces aquí simplemente les pongo en la tabla de sonidos la que ya acabamos de ver, que es la fricativa posalveolar sorda y la fricada palatal sorda, y la sh, que fue la primera que les dije. Vamos a ver la no pulmónica oclusiva velar eyectiva. Suena rarísimo, pero es simplemente hacer una C, el sonido de nuestra C de casa, pero sin usar ninguna vocal. ¿Sí? Es hacer como un... La no pulmónica significa que uno cierra la glotis y usa el aire que está encerrado entre la glotis y la boca para poder ejecutar el sonido. La siguiente es la no pulmónica, es parecida a la anterior, pero es una P y la A no suena, es decir, no hacer pa, sino lo mismo, cerrar glotis y jugar con el sonido que está entre la glotis y la boca, pero dejar la boca como si fuera una A para que rebote el sonido, es decir, como un... No hay pulmones, perdón que toqué aquí el micrófono. Y ese es el sonido y ese es un quemado, básicamente es un quemado. El anterior, la K, la podemos usar para las tablas del bullerengue o para la madera de la tambora. Y los otros son como tambores y ya depende como de la altura. Está
la oclusiva alveolar sorda seguido de una U corta, que es tu, 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 que son para golpes rápidos con la Q, tucu, 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 tucu. Sí, dependiendo de la altura, pues da uno cierta imagen de que es cierto sonido de tambor que está imitando, y eso se usa para golpes rápidos. Tucu, 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 tucu. ¿Sí? El tun, fíjense que ahí hay un código interesante en el tun, y hay algo muy bonito que también aprendí en esto, y es que en el español solo hay un grafema para la N, ¿sí? Siempre decimos nené, tundra, tengo, es la misma N, pero resulta que no. Son dos fonemas diferentes y en el español tenemos dos Ns diferentes. Una N es cuando uno dice nené, entonces quiero que hagamos el ejercicio y digamos nené y miremos, sintamos dónde ponemos la punta de la lengua. Nené, cuando digo nené, ¿dónde ponemos la punta de la lengua? Detrásito como de la encía, por ahí detrásito, ahí es donde ponemos la lengua, ¿cierto? Nené. Pero cuando digo tengo ganas, ¿dónde está la lengua? Atrás. Atrás, exactamente. Eso es cuando el lomo de la lengua se toca el paladar blando. Y eso es un fonema diferente. Y ese es el fonema que le pongo ahí en el penúltimo. ¿Por qué? Porque si yo pongo la lengua atrás, me genera más espacio de resonancia en la boca para explotar el sonido de la N. Una cosa es hacer tun, 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 con la N adelante, y otra cosa es hacerlo atrás, tum, 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 que genera mucha más resonancia y me genera el sonido del tambor. Y el otro es el tum, que es el golpe del parche del tambor, tum, 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 ¿sí? Es más oscuro, más opaco y más grave, obviamente. Y gracias a eso, pues es que nosotros hemos podido hacer la codificación de los tambores de la costa norte con el alfabeto fonético internacional. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver si podemos hacerlo entre todos, de hacer un chandé con los que estamos aquí, con las voces. Entonces, el maracón es el que ya hicimos en un principio, que es nuestra che de choza, solo que estacato y con acento, ¿sí? No es ch, sino ch, chiquitico, ¿cierto? Y estamos en dos medios, es decir, que por cada pulso vamos a hacer la fricada y la fricativa, es decir, ¿cierto? Una cortica y una larga. Y cada pulso pues va a empezar con lo mismo, entonces súper, ahí ya está el maracón, perfecto. El siguiente es el tambor alegre. Esta es una de las opciones de hacer chandé, no es la única. Y está articulada con tucu. Tucu sí es normal, el punto es como ubicar un sonido como medio en la mitad de nuestro registro. Y la que termina el ataque es el pa que les había contado, que es una P con una boca en A, pero sin decir la A. ¿Sí? Es como hacer el quemado. Tucupa, tucupa, tucupa. Sí, es complicado, pero hay algunos que lo están logrando. Tucupa. Entonces, estas son las tres corcheas que vienen después del silencio corchea. Entonces sería como si estamos contando en dos. 1, 2, tucupa, 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 tucupa. Eso es, por ahí está sonando muy bien. Eso es. Y lo único es hacer un contratiempo con el tum, con la lengua atrás. Ese tum, bajar laringe es importantísimo para que haya más espacio de resonancia y que genere mucha más proyección con los resonadores de la cara. Y es el contratiempo en tum, tum, ¿sí? Tum, tum. Entonces, básicamente ese tambor sonaría un tucupa, tucupa, tucupa. Ese es el punto, para allá vamos, muy bien. Y el último es la no pulmónica, que es nuestra C, pero sin cerrando glotis y haciendo el sonido desde la glotis hacia la boca, con una C, que es nuestra madera. Entonces aquí básicamente es, esta es una de las opciones de tambora, ¿no? Entonces sonaría como esto, 1, 2, tum, tum, tum,
ver si lo podemos hacer. Eso es, qué lindo. Súper. Eso es, básicamente. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer entre todos. No sé si aquí me ayudan con el maracón, ustedes me ayudan con el alegre y nosotros hacemos la tambora. A ver qué sale. Entonces, arranquemos con el maracón. Listo, síguelo ahí. ¿Dónde respiro? Importantísimo, estas consonantes, algunas de ellas se pueden hacer para adentro. Y ahí tiene uno aire para toda la canción si quiere, o toda la conferencia. Hagamos entonces el alegre. Entonces sería como tucupa, 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 y nos vamos a hacer la tambora. Y el chandé es un poquito más rápido. Vamos a ver si podemos subir el tempo. Bueno, y aquí en Musema ya hicimos chandé. Eso es básicamente, ¿sí? Es usar los fonemas específicos para imitar los instrumentos, no dependiendo del lenguaje, sino del alfabeto fonético internacional que me dice dónde tengo que poner la lengua, dónde tengo que poner la articulación, cómo lo tengo que hacer, si es sordo o sonoro, y pues ya el resto es ponerle la musicalidad e investigar los géneros y poder pasar eso a este código, que era algo que no había. Y cuando nosotros arrancamos, pues no, como digo, habían algunos grupos vocales aquí en Colombia, y se aproximaban un poco a estas sonoridades, pero hacía falta que fuera mucho más específico y pues esto nos permitió lograr una aproximación mucho más fiel a los instrumentos. Después de eso, pues la investigación no ha parado y hay unos sonidos que han venido sucediendo y apareciendo en el repertorio, que incluso algunos de ellos ya no sé si se puedan hacer en el alfabeto fonético internacional, y uno de los últimos que hemos intentado es el de la gaita macho y hembra de las músicas de gaita de Colombia, porque esto es inspirado, o sea, es decir, no es eyectado al aire, sino es hacia adentro, y aparte de eso, pues no digamos que como que no hay un sonido específico en algún idioma que lo haga, entonces algo como... Y ahí, pues no hay cómo decirlo en el alfabeto fonético internacional, porque es simplemente chiflar para adentro. Es lo que me he podido como analizarlo y decírselo a la gente. Entonces es chiflar para adentro y hacer los vibratos con los labios y ya. Eso es básicamente. Entonces, como digo, pues la suite morrocoyera sacó tres movimientos, un arreglo en 3 movimientos, pero el resultado posterior es que a partir de eso pues se generó todo un estilo sonoro con nuestro grupo, nuestra banda vocal en voz, que nos ha permitido pues ganar el torneo internacional Joropo, viajar por el mundo mostrando la música colombiana con voces, y pues grabando 2 discos, y pues en ese camino estamos. Entonces pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Es una investigación que está todavía en proceso y esperamos que en muy corto tiempo tengamos un documento que condense toda esa investigación y poderlo publicar, no como trabajo de grado, sino ya como una publicación como tal con la investigación que hemos hecho. Así que pues muchísimas gracias a todos. Aquí están mis contactos, si necesitan cualquier dato, alguna pregunta, lo que sea, pues ahí estoy siempre a la orden. Pues